Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Temor o Fe en Español, que es traído a ustedes por Iglesia Luterana Zion, en Álamo, Texas. Mi nombre es Carlos, estudiante de seminario y asistente del pastor, y pueden encontrar más información sobre nosotros en zionalamo.org. Este sermón es presentado por el pastor Tardelli Voss, de Lutheran Hour Ministries, que se titula Tesoros Espirituales, ¿dónde los encontramos y qué pasa cuando lo hacemos? Y se basa en Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 52. Dios quiere que vivamos de acuerdo al tesoro que tenemos, buscando primeramente el reino y dejando que todo lo demás venga por añadidura. No dejamos de atesorar el valor de lo que ganamos de Dios en Cristo y de lo que tenemos cuando caminamos con Él. Para el camino, un mensaje de esperanza presentado por Cristo para todas las naciones. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. El mensaje para hoy, a cargo del pastor Tardelli Voss, se titula Tesoros Espirituales. ¿Dónde los encontramos y qué pasa cuando lo hacemos? El texto bíblico para este mensaje lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 52, donde dice: Jesús dijo: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. Y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó: ¿Han comprendido todo esto? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Em 1991, el dueño de un mercadito compró un marco de fotos. Al abrirlo, descubrió un documento antiguo escondido discretamente en él. No viendo nada de valor, lo dejó a un lado. Años después, un amigo vio el documento y se propuso investigar su origen. El resto es historia. El marco, que solo había costado $4, había escondido una copia de la primera edición de la Declaración de Independencia que valía más de $1 millón. Hay otros ejemplos, como el del contratista que encontró $182,000 en la pared de un baño que estaba remodelando, o el de una familia de California que tropezó en su patio con una lata de monedas valoradas en $10 millones. Recordando la icónica tira cómica de Calvin, en todas partes hay tesoros. Nuestro texto también habla del descubrimiento de tesoros. Tesoros que tienen que ver con el reino de Dios y con su acción en el mundo. Pero ¿dónde encontramos los tesoros espirituales? En la primera historia de nuestro texto, hay un campesino que está trabajando en el campo y accidentalmente encuentra un tesoro enterrado. En la segunda historia, hay un joyero que busca un buen negocio y sin esperarlo, encuentra una perla que supera todo lo que había encontrado antes.
Los tesoros espirituales suelen estar escondidos en lugares inesperados. Suelen sorprendernos. Veamos la primera historia donde este principio aparece más claramente. En tiempos de Jesús, enterrar tesoros en el campo no era inusual. En esa época no existían los bancos donde guardar los ahorros. Y guardarlos en casa era arriesgado porque sería el primer lugar donde los ladrones buscarían. La solución, entonces, era esconderlos en el campo. El problema es que a veces el dueño moría o lo mataban o tomaban como esclavo, dejando así sus tesoros sin dueño. Por eso una historia de un tesoro enterrado tenía sentido. Incluso había leyes sobre eso. Si alguien encontraba un tesoro, la ley judía le daba autorización para conservarlo. Pero en la parábola, para estar seguro de que nadie reclamaría el tesoro, el hombre compró el campo. Imaginemos un poco cómo pudo haber sido la escena en un pueblo pequeño donde todos conocen a todos y todos saben de todo. La compra del campo tiene su burocracia, por lo que el hombre tuvo que buscar un agente de bienes raíces, y el negocio no tardó en convertirse en el chisme del pueblo. ¿Escuchaste que el viejo Pepe gastó todo su dinero en ese lote feo al fondo del pueblo? ¿De qué lote feo me estás hablando? Ese terreno baldío allá por el barrio bajo. Una vez un señor tenía un jardín allí, pero se fue. El suelo es malo, mucha piedra. ¿Para qué quiere Pepe esa tierra? ¿Se está volviendo loco o qué? Mientras tanto, el viejo Pepe se ríe porque él sabe algo que el resto del mundo no sabe. Él sabe que debajo de esa tierra sin aparente utilidad hay algo de muchísimo valor. La Biblia nos dice que Dios esconde tesoros espirituales bajo campos despreciables y que nadie los encuentra a menos que penetre en la tierra. Es una especie de modus operandi divino y es contrario a cómo el mundo funciona. Nuestra tendencia es mirar a la superficie de las cosas, la fachada. Valoramos los paquetes atractivos. Calificamos a las personas de acuerdo a un cierto estándar de belleza, por su estatus o por las conexiones que tiene. Entramos en una iglesia pequeña, sin mucho lujo, con poca gente, y pensamos que falta algo. Decidimos el valor de algo en función de cómo lo vemos desde el exterior. Pero Dios no trabaja así. Jesús lo dijo bien claro. Si quieres encontrar los tesoros espirituales de mi reino, mira cómo mi Padre los esconde en lugares aparentemente sin importancia. Eso fue realidad en el mismo Jesús, porque fue en Él donde Dios, en primer lugar, enterró su tesoro. Es Jesucristo quien nos revela al Padre y nos permite recibir todas las bendiciones del perdón, de la vida y de la salvación. Pero Jesús vino como la gente más sencilla. Todo en Jesús se opone a la obsesión del mundo por las apariencias. 700 años antes de su venida, Dios ya había dicho a través de su profeta Isaías: estén atentos a la llegada de mi Hijo, pero no esperen a nadie con belleza y esplendor. Al contrario, vendrá sin atractivos mundanos. No magnetizará a nadie por su sofisticación. Nacerá pobre y vivirá una vida normal. Morirá sin glamour. Será rechazado por la gran mayoría. Y así sucedió. Y muchos fueron los que no lograran ir más allá del velo de sencillez que emanaba de Jesús y se perdieron de ver en Él el tesoro del cielo.
Así también Dios escondió sus tesoros espirituales en medios de gracia aparentemente insignificantes. ¿Y cuán importante es esa comprensión hoy en día? Explico. La razón por la que la gente se ríe de Pepe es porque en el fondo no creen que el tesoro sea accesible. Ese lote estaba ahí, disponible todo el tiempo. Ese campo les había sido ofrecido una y otra vez, pero no creían en su potencial. Porque en su mente los tesoros no se encuentran así, tan cerca de casa, en lugares aparentemente tan modestos. Lo mismo sucede con el Evangelio. Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Muchos escuchan esto y piensan, ¿qué? No puede ser. ¿Ese es el secreto de la vida eterna? No lo puedo creer. Es demasiado sencillo. Dame un manual de espiritualidad más elaborado, con rituales más espectaculares. Llévame a meditar a lugares más esotéricos. Como decía el apóstol Pablo, unos quieren milagros, otros piden un mensaje grandilocuente, pero no se los voy a dar. Seguiré anunciando a Cristo crucificado, aunque les suene ridículo y despreciable, no solo porque es la verdad, sino porque es el poder de Dios para la salvación. Lo mismo podríamos decir del bautismo. ¿Cuántos no lo subestiman y rebajan? Y aún así, Él sigue haciendo milagros, regenerando, salvando. Y la Santa Cena, ¿cuántos no tropiezan y fallan en disfrutar de los tesoros espirituales escondidos en ella? Y todavía, bajo el pan y el vino común, Cristo está presente y obrando, porque Dios eligió esconder sus tesoros en medios de gracia aparentemente sencillos y accesibles, pero a la vez muy poderosos. Esta es una verdad que vale la pena recordar a cristianos y a no cristianos. Para los que no están seguros si son o no son cristianos, los que aún buscan sentido a la vida, no inventaremos historias para llamar su atención. Si te gustaría conocer el mensaje de Dios para ti y cómo nos encantaría que tengas ese deseo, su mensaje es uno y muy sencillo. Dios, en su gracia y amor, te considera un tesoro. Él envió su Hijo a rescatarte con su muerte y resurrección. Cree en Él y serás salvo. Y para los hermanos en la fe, hay aquí una advertencia. No se desvíen del camino, resistan a la tentación de explorar nuevas revelaciones de Dios, sueños y experiencias místicas e inéditas y milagros que impactan. El milagro está en la cruz, en la palabra, en el bautismo y en la Santa Cena. Aunque parezcan demasiado sencillos, no se pierdan la belleza de los tesoros de Dios en el lugar donde Él los colocó a nuestra disposición. Por último, hay otro lugar donde Dios esconde sus tesoros espirituales, en las vidas de las personas aparentemente comunes. Dios tiene esa tendencia, elige trabajar a través de personas comunes en actividades aparentemente sencillas. Como leemos en 1 Corintios 1, 27 y 28. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte.
También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Las personas que pasan inadvertidas, las que no nos importan porque no llaman la atención, los Pedros y Davids y Ruths y Marías de la vida, si eres una de ellas, vales mucho en el reino de Dios. Si tus hermanos, tu iglesia, son así de comunes, no dejes de ver lo que Dios ve. Si las tareas que tienes delante de ti, dentro y fuera de la iglesia, tus responsabilidades, tus dones, tus vocaciones, tu rutina, te parecen demasiado común y corriente, ojo, la gente ve las apariencias, dice la Biblia, pero Dios ve más allá, ve el corazón. La gente mira a la superficie, pero Dios ve el tesoro escondido debajo de la tierra. Desde un punto de vista humano no parece razonable, pero esta es la lógica del reino de Dios. La otra pregunta que surge de las parábolas sobre los tesoros espirituales es esa. ¿Qué pasa cuando encontramos los tesoros espirituales? Y aquí podemos identificar dos cosas. Un cambio interior en el corazón de la persona y un cambio exterior en sus actitudes. Estos dos cambios son evidentes en los dos hombres de las parábolas. Ellos son muy distintos uno del otro, tienen ocupaciones distintas, encuentran los tesoros de maneras distintas, pero comparten una cosa. Ambos se dan cuenta del valor de los tesoros de una manera muy perspicaz y ambos toman decisiones muy concretas para tomar posesión de lo que han encontrado. Veamos. Como todo joyero, el comerciante de perlas era una persona muy rica, por lo que estaba dispuesto a liquidar todo lo que tenía, todas sus acciones en Tiffany Company, con tal de tener la belleza de esta perla. No es algo impulsivo. Estamos hablando de un especialista. Para llegar a ese punto, el comerciante razonó, comparó, hizo cuentas. Y podemos entenderlo si imaginamos otro escenario. Imagina que estás muriendo por una enfermedad y alguien te diga, hay un medicamento que te puede curar, pero es muy caro. Para poder comprarlo tendrás que vender tu casa, tu colección de camisetas de fútbol. ¿Qué harías? Tu colección de camisetas solía ser algo valioso para ti, pero ahora ya no es más tan importante. ¿Por qué? Porque has hallado algo mayor. ¿De qué te sirven si no tienes salud? Así pensó el comerciante y también el hombre que encontró el tesoro en el campo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a considerar el valor de las cosas y priorizar lo más importante. Tener fe, que es un regalo de Dios, es mucho más que pensar y analizar, pero no excluye estas cosas. Tenemos este ejemplo de María, de quien la Biblia dice que después del nacimiento de Jesús, atesoraba las cosas en su corazón. O sea, reunía en su mente todas las preciosidades que estaba atestiguando y meditaba sobre ellas, consideraba su valor. Dios quiere que evaluemos todo lo que nos ha dado y aún nos quiere dar, que calculemos el valor de Cristo y planifiquemos todo lo demás en nuestra vida a partir de este tesoro, de esta nueva realidad que existe en nuestra vida. Buscar primeramente el reino y dejar que todo lo demás nos venga por añadidura.
Quizás muchos se pierden la vida, abandonan a Dios, abandonan la iglesia porque han calculado mal el precio que tendrán que pagar, los riesgos, el perjuicio temporal y eterno que tendrán al tomar estas decisiones. No cometamos este error. No dejemos de atesorar el valor de lo que ganamos de Dios en Cristo y de lo que tenemos caminando con Él. Apropiarse del tesoro que Dios nos quiere dar involucra toda nuestra persona y tiene consecuencias concretas. El comerciante liquidó todo porque todo se volvió reemplazable en vista del valor de una perla. Lo mismo hizo el viejo Pepe. Juntó todo su dinero debajo del colchón para conseguir lo que estaba debajo del campo, porque lo que estaba enterrado ahí cambió su perspectiva sobre todo lo demás. Y ambos lo hicieron con alegría, porque eso es lo que pasa cuando encontramos los tesoros de Dios, el medicamento para curarnos. Esto es lo que pasa cuando nos damos cuenta de que Cristo nos trató como tesoros para Dios, comprándonos con su propia sangre. Tenemos una nueva percepción de las cosas y alegría en vivir con el tesoro y para el tesoro. Nuestro apego a otras cosas se afloja, nuestras prioridades cambian y nos volvemos, por el Espíritu, dispuestos a dejar que nuestra vida sea transformada de una forma que no podíamos prever y ni podríamos lograr sin Dios. A lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, porque sabes el valor del tesoro, vale la pena. El tesoro que Él te ha permitido encontrar vale la pena. Ser tratado como tesoro por Cristo vale la pena. Si de alguna manera podemos ayudarte a encontrar el tesoro que Dios tiene para ti, a continuación te diremos cómo comunicarte con nosotros en Cristo para todas las naciones. Amén. Esperamos que este mensaje te haya sido de bendición. Para suscribirte a este podcast o acceder a otros materiales, visítanos en paraelcamino.com. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Esta ha sido otra producción de Cristo para todas las naciones. Recuerda que para comunicarte con nosotros dentro de los Estados Unidos, nos puedes llamar al 1-800-972-5442 o también a través de nuestra página paraelcamino.com. Este episodio forma parte de nuestro podcast Temor o Fe. Es transmitido por la Iglesia Luterana Zion en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Para más preguntas o comentarios, pueden contactarnos en fearorfaithpodcast@gmail.com. Transmitimos nuestros servicios todos los domingos a las 9 de la mañana vía YouTube. Si no estás familiarizado con nosotros o con la Iglesia Luterana, te invitamos a que nos acompañes en línea para adorar a nuestro Señor. Gracias por sintonizarnos y esperamos que encuentres la inspiración que solo a través de la paciencia y la fe, no desesperación y miedo, podemos lidiar efectivamente con los problemas de vida gracias a la ayuda de Dios. Para más información sobre nuestro ministerio hispano,
por favor visítenos en línea en zionalamo.online/español. Gracias por sintonizarnos y vayan con Dios.